Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Bueno, comencemos, dice, y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi. Entonces había una gran multitud de los nefitas en los alrededores del templo. Bueno, en escena aparecen los nefitas, pero también en escena aparece un templo que se encontraba en la tierra de abundancia. Bueno, sabemos que un templo es un palacio, entonces era un palacio para Dios que se encontraba en la tierra de abundancia. Entonces hay algunos que piensan que los templos ya son prohibidos, ¿no? Y nosotros venimos de eso, nosotros pensábamos que los templos no venían de Dios, porque en una parte de las escrituras dice que Dios ya no habita en templos, ¿ok? Y en cierta parte es verdad, Dios ya no habita en templos, sino en templos humanos, ¿ok? Pero eso no significa que ya no podemos hacerle templos a Dios. El pecado viene que tú hagas un templo y creas que en ese templo Dios habitará. Dios ya no habita en construcciones hechas por manos humanas, sino en cuerpos humanos. Así que en vano construyen algunos predicadores templos pensando que Dios habitará en ellos. Pero si nosotros construimos a una persona que se arrepienta de sus pecados, Dios habitará en esa persona. Pero no está de más que construyamos templos para que nos congreguemos, para que le cantemos a Dios, mezquitas donde le alabemos a Dios. No está de más. Es más, son necesarias. Bueno, entonces los de la tierra de abundancia tenían un templo donde se congregaban. Dice que habían muchos nefitas alrededores de este templo y estaban maravillándose y asombrándose entre sí. ¿Por qué estaban maravillados y asombrados? Dice, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Había un grande cambio en esta tierra de abundancia. Desde que Jesucristo murió, hubo grandes cambios en este mundo. Hubieron temblores, mucha gente murió, montañas quedaron planas. Hubo muchos cambios geográficos en las naciones. Y bueno, estos nefitas estaban reunidos asombrándose todo lo que había pasado tras la muerte de Jesucristo. Luego dice en el versículo 2, y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y bueno, estos nefitas conversaban acerca de Jesucristo. Ellos ya habían escuchado de él. Y es que los profetas nefitas habían anticipado al pueblo las señales que pasarían tras la muerte del Mesías. Y estas señales se habían cumplido, y por eso ellos estaban asombrados y sabían que el Mesías había venido a este mundo, aunque ese Mesías no pisó tierra americana todavía. Todo esto pasó en el Medio Oriente, pero ellos ya estaban viviendo las señales de su venida, habían presenciado las señales de su muerte, porque había cambiado la geografía de este mundo. Habían pasado muchas cosas sobrenaturales tras la muerte de Jesucristo, señales en esta tierra. Y ellos hablaban acerca de Jesucristo, hablaban acerca del Mesías. Y bueno, decían tal vez, ¿no? El Mesías vino, hemos presenciado sus señales, ¿qué será de nosotros? ¿Qué pasará? Tal vez vendrá aquí. Luego dice en el versículo 3, y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniese del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo
que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Bueno, comencemos entonces. Dice en el versículo 3, y aconteció que mientras así conversaban unos con otros. Entonces estaban hablando de Jesucristo y de todos los cambios geográficos y de todos los desastres naturales que Dios ocasionó tras la muerte de Jesucristo. Y de pronto, mientras que hablaban de Jesús, se les presentó Jesús. ¿Ok? Ese es el punto. Que ellos estaban creyendo en la venida de Jesucristo. Que ellos estaban buscando más información de Él. Y el que busca encuentra. Por eso es que escucharon una voz del cielo. ¡Wow! Una voz del cielo. Esto es algo sobrenatural. Que de pronto nosotros estemos hablando del Señor y escuchemos una voz en el cielo. Esto es algo terrorífico, pero es una señal milagrosa. Y bueno, así empezamos el capítulo 11 de Tercera de Nefi. Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje, a la cuenta de 3, 2, 1. Entonces, leyendo la antesala de este texto, nos habla de que se eligieron también 12 personas, 12 apóstoles que iban a tener la potestad de bautizar a los americanos, quienes iban a tener el poder de Dios para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba allí Nefi. ¿Quién es Nefi? Si Moisés fue el hombre más humilde y fiel, entonces, ¿quién es Nefi para tener tal potestad de que el Señor mismo viniera desde el cielo a tocarlo y a darle la autoridad de ser quien bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué hizo Nefi para merecer tal dignidad? Yo estoy muy segura de que corre por mis venas genealogía israelita. Estoy muy segura de que los actuales latinos tenemos una herencia divina que solo falta activar, solo falta despertar, para que así tengamos esa potestad de bautizar, de libertar, de sanar, de resucitar en el nombre de Jesús. Ojalá que usted, Papá Dios, nos permita en este tiempo realizar los planes que usted tiene para los americanos. Ojalá su misericordia se active en estos tiempos, que mis ojos lo puedan ver. Gloria a ti, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Si hay alguna pregunta más, algún comentario más acerca del mensaje, bueno, lo dejamos ahí. Rápidamente pasemos al resumen del mensaje. Bueno, entonces estaban bastantes nefitas alrededor del templo que se encontraba en la tierra de abundancia. Y bueno, ellos estaban hablando acerca de todas las señales que hubo en sus tierras. Y es que las montañas habían sido aplastadas, aplanadas. Hubo desastres naturales. Mucha gente murió. Y todas estas señales habían sido profetizadas por antiguos profetas nefitas. Ellos advirtieron a todos ellos que cuando el Mesías iba a morir, iban a presenciar todas estas señales. Así que ellos sabían que todo esto que pasó era porque el Mesías había muerto. Y mientras que ellos meditaban en todo esto, escucharon una voz del cielo. Era Dios. Ellos estaban creyendo que todas estas señales eran el cumplimiento de las palabras de los profetas. Ellos estaban creyendo que estas señales no eran por el cambio climático, no eran estúpidos. Ellos sabían que estas señales venían de Dios y por eso escucharon una voz del cielo. Lo dejamos ahí.